Lo más bonito es que en el sistema capitalista, que aparentemente el trabajador no quiere defender y sostener, en este sistema capitalista cualquier trabajador puede efectivamente convertirse en un capitalista. Todo está en que pueda comprar una acción, que sea de 50 centavos, de cualquiera de las empresas que las pongan en el mercado. Esto lo vemos a menudo en los Estados Unidos. Desaparecidos los nazis, el nuevo enemigo que debía derrotarse eran los comunistas. Excelente guión cinematográfico para una opinión pública norteamericana adicta a las historias de Hollywood. Héroes rubios que luchan contra villanos de cualquier otro color. Van creando un fantasma, ¿no? Y ese fantasma en esa época total era el comunismo. Y personas que no eran ni inclusive anticomunistas, pero que no estaban con el gobierno, entonces decían que era comunista y entonces lo perseguían. Era antes de la guerra en Vietnam, eran los años 50, años muy conformistas y casi se puede ser inocentes, por lo menos para jóvenes como yo. Con una campaña electoral que prometía librar a los estadounidenses del terror comunista, en 1952 llega a la presidencia de los Estados Unidos Eisenhower. Un señor llamado Allen Dulles llegó al año siguiente al edificio de la CIA con muy buenas credenciales. Era el nuevo director de la Central de Inteligencia y su hermano Foster Dulles era el nuevo secretario de Estado. Durante su periodo en la CIA desarrolló planes tan absurdos e inhumanos como la Operación MKUltra, el proyecto de investigación de alto secreto para controlar la mente humana. La compleja estructura de la CIA contaba con la Oficina de Inteligencia Científica, donde debutaba el Dr. Sidney Glotiev, siniestro personaje experto en venenos que había recorrido las selvas de América Central explorando nuevas sustancias tóxicas. La CIA desarrollaba métodos científicos para el crimen y con el proyecto MKUltra el Dr. Glotiev tuvo el camino libre para experimentar con seres humanos. Estados Unidos ha llegado a cometer barbaridades contra su propia gente, como probar, por ejemplo, con las madres embarazadas de Nueva York, unos supuestos tónicos que en realidad contenían isótopos radiactivos para probar el comportamiento del ser humano ante la radiación nuclear. Varios agentes de la CIA, sin saberlo, fueron utilizados como conejillos de indias en la frenética búsqueda de un superagente que fuese manejado por métodos de control mental. Uno de ellos fue Frank Olson, un espía a quien el Dr. Gottlieb suministró secretamente una droga desarrollada en su laboratorio, el LSD. El agente Frank Olson, creyéndose un pájaro, acabó saltando del 10º piso de un hotel donde lo tenían custodiado. Ha hecho eso con los niñitos de la escuela Clinton de Minnesota, donde los niñitos bebían todos los días un vaso de leche que después se descubrió que era material radioactivo. Han dispersado bacterias sobre San Francisco, donde viven ciudadanos estadounidenses. Entonces, si hacen esas barbaridades con sus propios ciudadanos, pueden hacer barbaridades mucho peores con nosotros, los habitantes del tercer mundo. Los familiares del agente Frank Olson decidieron ir en búsqueda de la verdad, pero la CIA encontró la manera de continuar con los macabros experimentos, logrando incluso que sus tentáculos llegasen hasta Venezuela, buscando algo muy distinto al petróleo, pero igualmente valioso para los planes científicos del norte: nuevas drogas y seres humanos sobre los cuales experimentar. Han utilizado a las etnias de estas zonas amazónicas y de la Amazonia y de la Orinoquia como cobayas, pues como animales de experimentación. Y han descubierto que los Yanomami tienen resistencia a ciertas enfermedades y se han prestado para inocularle enfermedades a poblaciones Yanomami para ver cómo reaccionan. O sea, experimentos que no pueden ser calificados menos que de experimentos nazis. Y ha habido una política, por un lado, de penetración, que es lo que han cumplido las nuevas tribus. Entraron aquí el año 46. Y desde el 46 están ubicados en esos sitios estratégicos que son esas zonas del área amazónica. Miren eso en un mapa y se dan cuenta que esa es el área amazónica, toda el área amazónica, con todo lo que representa en biodiversidad, todo lo que representa en materiales estratégicos, en control del agua, en control de sabiduría, en control de áreas estratégicas, etc. Y las nuevas tribus están, por supuesto, metidas allí, financiadas
como espías que son al servicio de la CIA, al servicio del Departamento de Estado, para cumplir las funciones de saqueo de recursos territoriales, de levantar mapas, de controlar y desnacionalizar a las poblaciones indígenas y al mismo tiempo de ejercer pues unas labores de control estratégico de un área que es fundamental. La estándar se interesó también en el oeste del lago, en la sierra de Perijá, habitada por yucpas y motilones. Muchos años más tarde, apaciguados los motilones y con técnicas modernas de perforación, se logró extraer petróleo a 5.600 metros en el Pozo Alturitas 1, considerado en los años 60 como el pozo más profundo de toda América Latina. Han habido varias fases en esta historia. Durante los años 50 la CIA tuvo grandes éxitos en derrocar los gobiernos de Irán y de Guatemala por su nacionalismo. A ellos después van a caer otros y vamos a tener, ¿verdad?, todo el panorama militar que vamos a saber y toda una política exterior norteamericana que aupa más bien las dictaduras militares en detrimento de la democracia en América Latina a favor de sus intereses de seguridad nacional y en su combate contra el comunismo. En un país de Centroamérica, Guatemala, había llegado a la presidencia por voto popular Jacobo Arbenz, un militar retirado decidido a mejorar las condiciones de vida de los campesinos de este país, donde las compañías bananeras estadounidenses eran dueñas del 70% de las tierras cultivables. Jacobo Arbenz Guzmán implementó una carretera hacia el Atlántico, la cual sustituía al ferrocarril de las bananeras. Repartió algunas tierras ociosas a los campesinos y eso lo interpretaron los de la United Fruit Company como una amenaza, ¿verdad?, a las grandes extensiones de terreno que ellos habían acaparado en el país. En una política de dignidad nos hemos negado a ampliar las concesiones de la United Fruit Company. Con la reforma agraria estamos liquidando los latifundios. Pero la United Fruit Company era respaldada por fuertes intereses. El abogado de esta compañía era el mismísimo secretario de Estado Foster Dulles, y su hermano, Allen Dulles, era nada menos que el director de la Agencia Central de Inteligencia. Washington no se quedaría de brazos cruzados ante el peligroso ejemplo que la democracia social de Guatemala le daba a los demás pueblos de la región. Eisenhower con su pandilla decidieron el futuro de la democracia guatemalteca poniendo en práctica un nuevo plan, la Operación Éxito. La CIA desplegó una gran campaña publicitaria para hacer creer al mundo que Guatemala había caído bajo las garras del comunismo soviético. El presidente Eisenhower declaró que los acontecimientos de las últimas semanas en Guatemala preocupan mucho a Estados Unidos. De pronto, la empobrecida nación guatemalteca empezó a ser la gran noticia en todos los medios de comunicación, presentándola como una feroz amenaza para la tranquilidad del hemisferio. In other words, the Arbenz regime was not a Guatemalan government. It was a foreign government controlled by foreigners. En solo un mes se escribieron más de 200 artículos con terribles historias sobre Guatemala. 3 películas sobre la amenaza guatemalteca recorrieron los cines de Estados Unidos. Se mostraron fotografías de cadáveres mutilados acusando al gobierno de Arbenz por esos crímenes. Estas medidas, dijo, están fundidas en el mismo molde que el mundo libre ha visto usar en otros países que cayeron bajo la órbita del comunismo. Con esta avalancha de propaganda, los hogares norteamericanos no podían sentirse seguros con Jacobo Arbenz en el poder. La Operación Éxito logró su primer objetivo, que el mundo se sintiera amenazado por Guatemala. Otra de las metas del plan era restar apoyo popular al gobierno de Arbenz, y como parte de las operaciones psicológicas y de desinformación se interfirieron las radios guatemaltecas. Aeronaves norteamericanas diseminaron 100.000 panfletos sobre la cronología del comunismo en Guatemala. 2 agentes de la CIA instalaron una estación de radio en la República de Honduras, a la que llamaron Voz de Liberación, un recurso de guerra psicológica que la CIA continuaría empleando en todas sus operaciones.